como por ejemplo ya una ley de larga data, como lo es la ley de contrato de trabajo con sus modificaciones, ¿no? La ley 20744, que fue cercenada en muchos artículos durante la época de la dictadura militar. Es en el aspecto individual del derecho del trabajo. Y por otro lado, también, perdón Brian, si podés apagar un poquitito el aire, porque ahora no sé si es el frío o se ha instalado, porque está un tiempo, muchas gracias. Bien, esto también ocurre con el derecho colectivo del trabajo, es decir, todo lo relacionado con la actividad gremial, más que gremial, sindical, ¿no es cierto? Gremial es más de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Porque esta ley ya data de mucho tiempo y considero, y no soy la única tampoco, que debe ser modificada. Por otro lado, cuidado, modificarlas a tontas y a locas no. Modificarla por la modificación, pienso que con la ley de asociaciones sindicales son de organizaciones sindicales, es decir, sindicatos. Tiene la 23.551 y modificatorias y decreto reglamentario, el 390. Yo siempre la cuestioné mucho, es una ley, a mi entender, muy autoritaria, muy verticalista, y requiere un ayornamiento, pero no para desprestigiar a trabajadores y trabajadoras, todo lo contrario, ni a sindicatos, para darle, reitero, un ayornamiento en cuanto a las actividades, ocupaciones, etcétera, 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 mucho más actuales del momento en que se promulgó y sancionó. Entre las propuestas, las que más, digamos, se encuentran como drásticas, entre las más drásticas están las del candidato autodenominado, autocalificado libertario, ya dijimos que es todo lo contrario, pero bueno, de la libertad avanza, etcétera, etcétera, Javier Milei, que no es menor porque obtuvo un porcentaje, una cantidad de votos muy, muy grande, va liderando. Entonces, respeto por los votantes y las votantes. Yo realmente por el candidato no, pero bueno. Él directamente, y sus seguidores, sus seguidoras, sus propuestas, sus asesores, etcétera, etcétera, inclusive presentado en agosto de este año, ante la justicia electoral, ¿no es cierto? Como la plataforma electoral del partido, lo que establece la ley electoral argentina, es decir, la jueza que está a cargo, María Servini. Descubría María Servini, digamos, ¿no? Milei, inclusive, lo que propone es fusión de ministerios. Y de ministerios claves. De ministerios que hacen a la parte social, a la parte de protección de los más desprotegidos y desprotegidas, como ser el de desarrollo, fusión, de los entre otros, ¿no? Pero de los ministerios de desarrollo social, de salud y de educación. Propone, en las propuestas electorales, que inclusive las difunde y, bueno, se pueden inclusive encontrar en las propuestas y demás, y las dice, y lo conocen, y deben conocerlos quienes lo siguen, la privatización de la educación. Es decir, el que más puede, y bueno, puede educarse, el que no, bueno, queda analfabeto. Eso es tremendo. En un país
en donde la educación y la salud pública son de enorme importancia y que fueron reconocidos y siguen siendo reconocidos en toda América Latina. También la privatización de la salud, es decir, el que tiene dinero, familia particular, etcétera, etcétera, se enferma, se cura pagando. El otro o la otra prácticamente queda absolutamente desprotegido, desamparado y sin ningún servicio de ningún efector público. Esto no es menor, todo lo contrario. Esto es aniquilar todo el sistema social que llevó décadas y décadas y décadas y que fue pionera Argentina en América Latina y en muchos países del mundo, inclusive copiados en su sistema de educación pública y salud pública, a su vez con sistemas privados, que son muy onerosos y que no todos pueden pagarlo. Ya hemos visto en estos meses, en estas semanas, protestas, por ejemplo, de padres, de madres, con respecto al alza de las cuotas en colegios privados. Bueno, esto es lo que propugna la plataforma de Milei. Perdón, Brian, ¿hay alguna respuesta? Bien, perdonen el intervalo, pero bueno, continúo. Es decir, cuidado porque no es menor. Y, por lo tanto, hay millones de personas que no están en condiciones económicas, digamos, de opulencia, que apoyan esto. Que yo lo veo como una contradicción muy grande, pero es algo que tendrán que resolver los psicólogos y o psicólogas sociales, los sociólogos, los politólogos, politólogas. No es menor. No es menor, todo lo contrario. Inclusive a las personas que ingresen al país desde otros países, es decir, extranjeros, de países limítrofes o de otros países, se les va a exigir de ganar este candidato, ¿no es cierto?, un seguro de salud de una cobertura de hasta $30.000. No es menor. Será obligatorio para los ciudadanos de países que exijan ese seguro a los argentinos. En la parte de educación, impulsa un sistema de vouchers de cheque educativo. Descentralizar la educación, eliminar, por ejemplo, el ESI, es decir, el programa de educación sexual integral, derogar la ley del aborto, que costó tantas luchas, del feminismo, de movimientos progresistas, con debates parlamentarios muy fuertes, algunos absolutamente enriquecedores, con las distintas opiniones desde ya, 2018 y demás, y que fue promulgada en el 2020. Eliminarlo directamente. Es decir, la persona que no quiere, la mujer, el ser humano, que no quiere tener un hijo, no quiere concebirlo por un motivo A, B, H, X, decisión propia de todo ser humano, bueno, si tiene dinero irá a clínicas, a establecimientos muy caros, y los demás, a prácticas que son absolutamente y serán absolutamente ilegales, sin ningún tipo de cobertura y con una sangría espantosa. En cuanto al derecho social, prácticamente negar todo lo que se relaciona con seguridad social, es decir, el tema de jubilaciones,
pensiones, prácticamente volver al sistema que, por otro lado, fue copiado casi en su totalidad del sistema pinochetista, de las AFJP, de las aseguradoras de fondos de pensión, nefasto, privado. Es decir, pago, tengo mi jubilación, tengo mi pensión, no pago, no. Se dice que se va a hacer en muy corto tiempo, obviamente, asunción de por medio, proclamación, etcétera, etcétera. No se sabe. Por otro lado, dentro de otro de los movimientos de Juntos por el Cambio, palabra más, palabra menos, frase más, frase menos, también se habló, y ahora no tanto, quedó como ahí, en un medio parate, en un freezer, ¿no? El tema de reformas legislativas, que inclusive se intentaron realizar vía propuesta legislativa, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, en Cava, a través de la gestión, que todavía continúa, de Horacio Rodríguez Larreta. También se ha intentado y se han hecho algunas reformas, sobre todo en el tema sindical. De hecho, la señora Patricia Bullrich ocupó cargos como ministra de Trabajo, ocupó muchos cargos, muchos cargos. No es menor, todo lo contrario, tiene una trayectoria dentro del ámbito de funcionaria, y sí recuerdo que ocupó el cargo de ministra de Trabajo y Seguridad Social. Después vino en Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante el ministerio de Carlos Tomada, con posterioridad. Pero tuvo una postura muy firme, que en eso no lo veo desacertado, todo lo contrario. No lo veo desacertado porque conozco y padecí en algunos momentos el ambiente sindical. Cuidado, no defenestro ni reniego de los sindicatos, todo lo contrario. Pero que algunos o algunas utilicen los sindicatos, sobre todo las centrales sindicales, que tienen su sede fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? Fíjense ustedes, dando un ejemplo de ocupar lugares de poder, si, para dar un ejemplo, en la CGT, ¿hay alguna mujer? No, ninguna. Hace mucho tiempo lo ocupó una, pero prácticamente tuvo que renunciar, o le hicieron renunciar, y no hizo ningún comentario más. El tema sindical no es un tema menor. Estoy absolutamente a favor de la labor sindical, de delegados, de delegadas en los lugares de trabajo, del seguimiento, de inspecciones, de, reitero, la labor sindical, la negociación colectiva, es decir, los sindicatos, que pueden ser de base también. Eso está más discutido, hay distintas teorías, ¿no? Generalmente se hacen a nivel centrales sindicales, y de ahí bajan línea para los sindicatos de base. En ese caso hay discusiones respecto de, en este momento sobre todo, del aumento o no de los saberes, del sueldo, porque hay todo un desfasaje producto directo de la enorme inflación que estamos padeciendo desde hace meses, muy acentuada desde agosto de este año, inclusive
reconocida por el actual, ya desde hace un tiempo, ¿no?, ministro de Trabajo y candidato presidencial, Massa. La ministra Bullrich tuvo encontronazos, digamos, muy fuertes, con el gremio, con muchos gremios, sobre todo con camioneros, con Moyano. Plantó una postura, puso una postura y continúa con esta postura de modificar. Considero que desde ese punto de vista no está mal, pero modificarlo habría que ver qué tipo de modificaciones, que por lo general, de las que leí en su momento, exceptuando que hayan cambiado ahora, de las que leí en su momento, como dije, que data de los últimos tiempos de Macri, no cuando era ministra, ahí el tema de los encontronazos y, digamos, las denuncias permanentes contra el poder sindical, que indudablemente, reitero, en cabeza del que está a cargo de Gastronómicos desde hace mucho tiempo, como en cabeza de quien está a cargo de Comercio y Servicios desde hace mucho tiempo. Por un lado, Barrio Nuevo, Gastronómicos, por un lado, Servicios, Comercio y Servicios, Cavalieri, Armando Oriente Cavalieri, y Moyano, que no solamente está él en camioneros, sino también sus hijos, en los gremios de peajes, en otros. Así que vendrían a ser como una especie de dinastías, ¿no?, sindicales. En eso estoy absolutamente en desacuerdo porque no hace a la verdadera y auténtica democracia sindical. Con esa, además, reiteración de cargos y durante tanto tiempo que se mantienen, inclusive en sindicatos denominados de base, ¿no? En muchos sindicatos, si hacemos un relevamiento, duran más de 10 años. Los periodos son de 4 años. Habría que ver las asambleas, cómo se realizan. Es decir, realmente, y para ir concluyendo, considero que sí, incuestionablemente, el régimen social, la legislación social de nuestro país, de Argentina, merece ser vista y revista, pero con ojos y con una mirada, fundamentalmente, más que con ojos, con una amplitud de acuerdo a las épocas actuales, con estas nuevas formas de trabajo, trabajo de plataformas, teletrabajo y tantas más, que caen, por supuesto tienen sus regulaciones, pero que la mayoría de ellas están siendo violadas, y más en estos momentos tan difíciles. Trabajadores y trabajadoras, sobre todo de plataformas y de teletrabajo, para nombrar dos, que son muy emblemáticos en su momento, y todavía también, los call centers. Hubo una lucha muy grande, inclusive entre distintos sindicatos, si pertenecían a comercio, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto merece otra mirada, pero una mirada no copiando modelos y o leyes de otros países, fundamentalmente que se toman de España, que en muchos temas es afín a nuestra legislación. No, con algo propio, sí, por supuesto, como base, pero tomando y también una asignatura pendiente, que es de enorme importancia, la modificación, la revisión de lo que son las reglamentaciones a los accidentes y enfermedades profesionales, denominados desde la época de Carlos Saúl Menem,
presidente en esos momentos, ministro de Trabajo, Caro Figueroa, que ya lo hemos dicho en varias veces, producto del Acuerdo Marco de 1996, 95, en realidad 96 formalizado, Ley de Riesgos del Trabajo también, porque no está funcionando. Por ejemplo, tenemos que recordar que hace pocos días, exactamente el día miércoles de esta semana, día miércoles, ocurrió un accidente en la zona, no del microcentro, sino exactamente en una obra que se está demoliendo por calle San Juan, entre Boulevard Oroño y Alvear. Ahí, en una casa antigua que se va a construir casi con certeza un edificio, padecieron 4 obreros, 4 trabajadores de la construcción, en su mayoría son hombres, ¿no? Eso también queda pendiente, pero bueno. Uno de ellos está luchando por su vida, quedaron debajo de los escombros, medidas de seguridad cero. Inclusive un comentario muy bueno, por eso queríamos también dialogar con el diputado Carlos Delfrade, muy bueno, en donde en base a porcentajes, a estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, él habla de la cantidad, mejor dicho, superintendencia, y él la va anoticiando, ¿no? De la cantidad de accidentes. Yo, por mi parte, coloqué en una página que tenemos con otros colegas, que es la de Abogados Asociados Rosario, ASR, página de Facebook, por el momento. Estamos pendientes, no queremos hacer todo de golpe, de la cuenta de Instagram, que quizás es más dinámica, un video corto de lo que sucedió sin ningún control por parte de las autoridades de aplicación ni del sindicato. Y estaban registrados, porque estos eran compañeros que estaban registrados. Expresó unas palabras, efectuó unas declaraciones, el secretario gremial de la UOCRA, coloca muchos carteles en las obras en construcción, pero hay un seguimiento completo, efectivo, real, de los respectivos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, no. Del Ministerio de Trabajo Provincial, no. De la Municipalidad de Rosario, no. Tenemos inspectores, inspectoras de tránsito, en fin, cobrando horas extras por esto, pero controlan, que tampoco les correspondería a ellos, desde ya. Para habilitar esa obra, no. Si esta gente carecía, por otro lado, cuidado, y algo no menor, estaban contempladas por la aseguradora, por la RT, si la tenían, de esa empresa o de esas tercerizadas que estaban realizando esa obra, no. ¿Estaban todos los trabajadores registrados, sí o no? No. Algunos sí, otros no. Casi con certeza. Y hay una enorme cantidad de obras en construcción en Rosario en donde la mayoría de los trabajadores están absolutamente en negro, no registrados. Y esto es lo que propugna fundamentalmente, es decir, esta evasión, en definitiva, este drenaje venenoso en contra de las personas que trabajan, que pierden hasta su vida en el trabajo por el candidato que ha logrado hasta el momento la mayor cantidad de votos, Javier Milei y todos sus seguidores y seguidoras. Bien, daremos por finalizado este Abrir los Ojos del 15 de septiembre del 2023 desde ya, y nos reencontraremos el próximo viernes. Buenas noches.